Ahí está. ¿Hay alguien conectado? Configurado. ¿Todavía no? Recién está iniciando, recién está Ya, iniciando. Ahí está, ahí ya. está. Ahí está. Voy a dejar silenciado esto porque si no se va a duplicar. Y aquí estamos en vivo entonces ahora, doctor Mario. Estamos enviando a todas las personas que estaban acá en el Instagram que se vayan a la cuenta de YouTube. Aquí les estoy diciendo a todos que se vayan. Va a ser un doble directo, Mario, y lo más interesante es que igual lo vamos a dejar grabadito, después lo vamos a lanzar a Instagram, así que no se va a perder Sí, nada. no, por supuesto, sí. Nada, nada. Así que, primero que Siempre hay todo, una alternativa. sí, siempre hay alternativa. Yo Sí, creo que me saqué un magíster en resolver conflictos porque siempre pasan estas cosas y yo actúo. sí, sí, lógico. Me Así es, adapto, po. me adapto, me adapto, porque si no uno colapsa después. Bueno, Así es. sí, a todos quienes nos están viendo de acá de Chile, de muchas partes, tenemos hoy en día un invitado maravilloso, un doctor muy reconocido acá en Chile y también a nivel mundial. Él es el doctor Mario Ojeda, gastroenterólogo de la Universidad de Chile. Compartimos la casa de estudio, doctor. Así es, Eh, pues. sí, él es locutor radial, así que lo pueden escuchar en su programa de radio, que es el Buen Vivir. Buen vivir Buen Vivir. por www.radiohoy.cl. Radio.cl. De hecho, la Y semana por, pasada estuvimos así ahí, es. así que se pueden también unirse a su red y también escuchar su programa porque tiene invitados bien especiales y también habla muchos temas bien diversos, ¿verdad? Como no solo la parte de, ¿cómo se llama? De gastroenterología o baja de peso, sino que también cultura general y demás. Así Exactamente. que, y Oye, además, Sarita, bueno, cuenta, la verdad es que es maravilloso poder conectarse a través de plataformas digitales, ¿no es cierto? Y estar cuenta. esta noche con mucha gente. La verdad es que eh, es una forma entretenida, dinámica, que nos permite llegar a muchos hogares, a muchas Así es, personas, y no así es. solamente, ¿no es cierto?, en nuestro país, sino que en muchos países. Así como tal lo hacemos, ¿no es cierto?, en nuestro programa radial, como anteriormente mencionaba Sarita, a través de nuestra plataforma digital por Radio Hoy y por Zapping Televisión, canal Yes. 194, que todos los días miércoles nos conectamos de 21 a 22 horas a conversar temas, digamos, de la contingencia, con una conversación amena, ¿no es cierto?, entretenida, con personas una variada, digamos, trayectoria, y vamos desde la ciencia, la tecnología, la medicina, la música, el arte, la Qué conversación. Y rico. bueno, y esta noche obviamente estoy al otro lado, y la Sarita Invitado. obviamente es la anfitriona, así que agradezco la invitación, ¿no es cierto?, a participar. Inicialmente esto iba a hacer un live por Instagram, pero bueno, Claro. las cosas a veces no salen por la No plataforma sale. que inicialmente uno las planifica, pero sin embargo estamos al aire. Sí, total. Y como te digo, la vamos a retransmitir por allá y por acá. Y bueno, también podemos ver ahí después cómo funciona tu Instagram para ver si se puede activar también ese canal, porque podemos también mejorarlo, así que no pasa nada. Una primera pregunta, Mario, para comenzar esta noche. Todo el mundo acá, los pacientes están preguntando, acá están mandando algunas consultas. Nos gustaría saber, Mario, ¿qué te llevó a ser médico que se especializa en gastroenterología, además cantante y además locutor radial y muy bueno en las comunicaciones, o sea, súper íntegro? ¿Cómo, A cómo ver, lograste esa vía, esa ruta? mira, yo, bueno, la verdad es que siempre he sido inquieto en la vida, y bueno, la medicina llegó básicamente, y especialmente la gastroenterología llegó por un accidente. Yo inicialmente quería ser ginecólogo, quería estudiar Mira, ginecología, mira, quería ser obstetra, qué sé yo, pero fíjate que no me arrepiento. Creo que siempre busqué quizás una especialidad que fuera más quirúrgica que médica, ¿no es cierto? Porque obviamente tengo una personalidad un poquito, quizás un poquito más activa, ¿no es cierto? Y pensaba que la medicina interna era como para gente quizás con un poco más tranquila, ¿no es cierto?
con una cosa mucho más estructurada y yo siempre quería innovar en ese aspecto. Claro, yo Y creo que tú bueno, eres y más encontré, intuitivo, ¿ah? Más N. exactamente, y Mm, encontré, ¿no es cierto?, en la gastroenterología como una subespecialidad de la medicina interna que se orientaba un poco más a mis intereses, ¿no es cierto?, el interés claro. de hacer procedimientos, ¿no es cierto?, de estar en un pabellón, ¿no es cierto?, hacer cosas que en el fondo fueran quizás un poquito más invasivas, más allá de ver pacientes o Mm, estudiar, ¿no es cierto?, determinados tipos de patología. Entonces, bueno, busqué obviamente eso y finalmente en este deseo de buscar, innovar, ver, ¿no es cierto?, cosas que en el fondo estuvieran en una etapa de desarrollo, llego justamente a hacer un fellow, que era una especialización en procedimientos médicos y quirúrgicos bariátricos. Te estoy hablando hace 20 años atrás, en mira, que mira, un que era grupo de como médicos. bien Claro, que en el fondo la incipiente todo el cirugía, la mundo. cirugía bariátrica Mm, estaba recién empezando acá sí, en Chile, sí. y entonces se da la opción de ir a Brasil, a Sao Paulo, ¿no es cierto?, a hacer esta suerte de especialización en procedimientos endoscópicos bariátricos, y me uno a un grupo de colegas cirujanos de, bueno, de la Católica y de otros centros clínicos, hospitalarios, ¿no es cierto?, y se reúne un selecto grupo de médicos, ¿no es cierto? Y con una invitación muy especial en ese tiempo de un laboratorio, este, nos embarcamos en esta aventura de ir a Brasil a aprender procedimientos endoscópicos bariátricos y ahí llego, ¿no es cierto?, a eh, dar mis primeros pasos en relación a lo que era el balón gástrico, que está recién conociéndose acá en Chile, digamos. La historia del balón tiene más de 30 años en general en el mundo, pero hace 20 años acá la verdad es que esto estaba muy en pañales. Y llego a eso, y la verdad es que vuelvo a Chile con una serie de inquietudes para poder desarrollar todo esto, Claro. y empiezo a trabajar, empiezo a ver pacientes, ¿no es cierto? Y empiezo a buscar formas de que nosotros podamos ver eh, cómo enfrentar el problema que en ese momento ya se veía que venía en una etapa ya progresiva, con una progresión casi exponencial, que era el sobrepeso y la obesidad. Y así llego, ¿no es cierto?, a empezar a desarrollar y a juntarme con otros colegas y además con profesionales como nutricionistas, ¿no es cierto?, Mm. tratando de formar un equipo de trabajo para poder enfrentar esto de una manera seria, una manera ordenada, una manera multidisciplinaria, como se hace hasta el día de hoy. Sí. Y mira, ¿y ahí con qué? No, se te fue el audio, Sari, no logro escuchar. No sé si tú me escuchas, pero yo no logro escuchar. ¿No? ¿Tú me escuchas? Sí, yo te escucho, sí. ¿Sí? ¿Ahí tú me escuchas? Ahora sí, se te había ido el sí, sí, se había ido el audio. Micrófono. Aho Me Sí, falló parece sí, ya. absurdamente. Parece que Sí, está todo el ahora día la tecnología no sí, nos acompaña. ahora sí, ahora, te escucho bien. Perfecto. Te preguntaba que como fue hace mucho tiempo, con el correr de los años, tú sabes que la medicina se va perfeccionando, todo va Sí. mejorando. En eso entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué desconocimiento había con la gente? Me imagino que los pacientes, como no habían tanta experiencia previa, tenían más miedo, ¿no? Que, Bueno, en esa época, la verdad es que las técnicas eran un poco distintas y los procedimientos bariátricos se apuntaban en esa etapa fundamentalmente a tres grandes cosas. Uno claro, era la banda gástrica, que para ellos que no conocen, que son mucho más jóvenes y que son de la generación, ¿no es cierto?, de la manga gástrica, en ese tiempo existía la banda gástrica. La banda gástrica era un dispositivo que se colocaba por vía laparoscópica, ¿no es cierto?, una técnica quirúrgica que entraba por el ombligo, ¿no es cierto?, y se colocaba un anillo a la entrada del estómago.
Y lo que hacía la banda gástrica era simplemente provocar una disminución de la ingesta de alimentos, ¿no es cierto?, controlando en una forma muy regulada el paso de alimentos desde el esófago al estómago. Entonces, era una suerte como de embudo, para que la gente entienda un poquito de qué se trata esto. Y eso se calibraba, tenía un puerto que salía por la piel hacia afuera, entonces lo que uno iba haciendo era simplemente regular el pasaje de alimentos al estómago. Pero bueno, Mm, uno veía, fíjate que en esa época una serie de cosas que la verdad es que todo esto no estaba tan protocolizado como lo hacemos hoy en día, claro. y resulta de que se veían pacientes, y ahí me tocó ver pacientes que se instalaban este dispositivo y sin embargo, en lugar de bajar, subían de peso. Se Oh, decía, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo esto está mal? O sea, está funcionando mal. Y bueno, resulta que empezaban a ahondar, ¿no es cierto?, en el tipo de alimentación que tenía la gente. Y ya. obviamente, claro, el paso de alimento, porque se alimentaban mucho en función de papillas, pero resulta que algunos pacientes hacían unas papillas hipercalóricas. Entonces, Ya. en esta ingesta de alimentación, hacían papillas de mayonesa, un milkshake, Pizza, chocolate. carbohidratos, a grasas, etcétera. Entonces pasaba todo súper facilito, ¿no es cierto? Porque era una papilla licuada, pasaba, pero entiéndeme que en una pasada llegaban 3.000 y tantas calorías al estómago. Pues. Entonces, obviamente esa gente no iba a bajar de peso, sin duda. O sea, Claro. entonces ahí decía, bueno, pero aquí falta algo, aquí falta un Mm, soporte, aquí falta un seguimiento, aquí falta evaluar, ¿no es cierto?, desde el punto ah, de vista psiquiátrico, emocional, ¿no es cierto? Y ver realmente qué pasa con estos pacientes. Y me tocó justamente ver, decía, pero algo está pasando. Y claro, al final se daba cuenta que efectivamente estos pacientes, primero, la selección de esos pacientes no era buena, digamos, porque obviamente se había hecho una evaluación mm, importante, completa, ¿no es cierto?, de esos pacientes antes y por lo tanto la selección de esos pacientes en general no era la correcta. Y lo no, otro que se hacía en ese tiempo, aparte de la banda, era el bypass. El bypass, ¿no es cierto?, que era esta derivación, ¿no es cierto?, en que se cortaba un segmento del estómago y se derivaba o se anastomosaba o se unía, ¿no es cierto?, al intestino y por lo tanto quedaba un muñón gástrico muy pequeño, un reservorio muy chiquitito, ¿no es cierto? Por lo tanto, la posibilidad de ingesta de alimentos tenía un tope muy limitado. Y esas eran las dos técnicas quirúrgicas que se hacían en ese entonces, ¿no es cierto? Y y ahí además estaba el balón gástrico. Y este balón gástrico que era un dispositivo que había pasado por una serie de, digamos, de etapas en ese sentido, y que lo que hacía básicamente era ocupar volumen dentro del estómago. Y eran dispositivos que eran hechos a través de materiales de tipo siliconado, ¿no es cierto? Y que inicialmente tenían diferentes formas, pero hasta llegar a una forma esférica en que inicialmente era como una sondita que se colocaba dentro del estómago, ¿no es cierto? Y después se insuflaba con líquido, ¿no es cierto? Que era un líquido con suero fisiológico y un colorante, obviamente, siempre con un colorante inerte, que era el azul de metileno, básicamente como una suerte de marcador en caso de que el balón se filtrara, se rompiera, mm, ¿no es cierto? Entonces el líquido escurría fácilmente, porque además es un líquido que no es tóxico, se claro. absorbía, pasaba al intestino, ¿no es cierto?, a la sangre y se eliminaba por la orina. Entonces los pacientes sabían obviamente que eventualmente ese balón se podía romper. Y eso empezó, ¿no es cierto?, en esas tres aristas. Y así Mm, llegamos nosotros después de esa experiencia a empezar a armar los equipos médicos, quirúrgicos, ¿no es cierto?, en función de lo que eso se. Después, obviamente, esto empezó a cambiar en el tiempo y, bueno, apareció después con los años también la gastrectomía en manga, que en el fondo consiste en cortar el estómago y dejarlo en una forma como un tubo, ¿no es cierto?, como una continuidad después del esófago y posterior al duodeno, de modo tal que el estómago queda como un tubito un poquito más largo. Entonces tiene un efecto, obviamente, restrictivo. Así, obviamente, se empezó a desarrollar las diferentes técnicas bariátricas en el tiempo. así es. Mario, me acuerdo que una vez cuando nosotros nos reunimos, tú nos comentaste algo que yo creo que la gente debe saber, ¿ah? Los que nos siguen acá en el Rincón, en la Not Nutri, la tasa de reflujo que tiene la manga gástrica es bien alta, ¿verdad? Entonces,
Me gustaría que nos comentes un poquito de eso y también que la gente tiene que saber y cómo pedir información, visitar un gastroenterólogo cuando el reflujo es muy acentuado. Eh, ¿Cómo lo ves tú y qué consejo le podrías dar a la gente que nos está escuchando? Sí, claro. Mira, la manga gástrica es una técnica excelente desde el punto de vista quirúrgico, ¿no es cierto?, Mm, para permitir una baja de peso. Y estamos hablando en pacientes que tienen una obesidad intermedia, ¿no es cierto?, probablemente, y que en el fondo lo que hace básicamente es, como expliqué anteriormente, es cortar el estómago, ¿no es cierto?, y dejarlo con una suerte de forma tubular a continuación del esófago. El problema es que normalmente la manga produce en muchos pacientes un fenómeno de reflujo y a veces incluso las mangas se pueden herniar y formarse una suerte de hernia hiatal, que es una apertura, un mm, saquito que se forma entre el esófago y el estómago y eso permite un reflujo importante. Ahora, lo importante de todo esto no es la técnica, en el fondo es saber que las técnicas quirúrgicas tienen sus riesgos, tienen sus efectos colaterales y tienen sus complicaciones también, ¿no es cierto? Entonces, a la hora de definir una técnica para el paciente, ¿no es cierto? Es súper importante saber si ese paciente inicialmente tiene un reflujo. Si es un reflujo leve, ¿no es cierto? La verdad es que no tiene mayor importancia, pero si es un reflujo importante, probablemente ese paciente no va a ser una buena idea ser que sea candidato a una gastrectomía en manga, una manga gástrica, porque su reflujo sin duda que va a aumentar. Y en ese sentido, ¿no es cierto? Lo que nosotros como gastroenterólogos proponemos siempre en esos casos es hacer un estudio completo previo a la cirugía de esos pacientes, porque obviamente si existen ciertas condiciones que van a empeorar con la cirugía, yo creo que es preferible o hacer otra técnica, ¿no es cierto?, ya de ir al bypass, ¿no es cierto?, o definitivamente descartar esa posibilidad, porque probablemente va a ser, en este caso, peor el remedio que sí, la enfermedad. Entonces, bien importante informarse, total. saber, ¿no es cierto?, que la cirugía, si bien es cierto, tiene sus indicaciones, pero también tiene sus complicaciones, ¿no es cierto? Y al momento de optar por una técnica, ¿no es cierto?, saber y preguntar al doctor, mira, ¿cuáles son mis riesgos? ¿Qué complicaciones puedo tener? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los efectos más allá de la pérdida de peso que puedo lograr a través de esta técnica? El suplemento vitamínico, la verdad es que no es un tema menor. Hay un porcentaje de pacientes que tienen anemias, ¿no es cierto?, por carencia, digamos, por disminución de la absorción de fierro, vitamina B12, entonces que hay que estarla suplementando. Y esos pacientes deben saber que en el tiempo, obviamente, van a necesitar este apoyo alimentario especial, etcétera. Informado y hacer las cosas con las personas adecuadas, ¿no es cierto? Que tengan la expertise, la experiencia, ¿no es cierto? Y que tengan la formación adecuada. Claro, y también es súper necesario, yo creo que con el tiempo se fue generando esta necesidad de los equipos multidisciplinarios, ¿verdad? De trabajar con Nutri, psicólogo, porque sabían que los pacientes requerían también más apoyo. Pero qué importante esto que tú mencionas, Mario, acerca de que la gente se informe bien y pide el estudio previo, porque a veces no se pide, no se hace un análisis de la severidad tampoco de ese reflujo o del riesgo que tenga cada uno. Claro, es que fíjate que lo que uno empieza a ver en el tiempo es que hay una suerte de carrera contra el tiempo en relación a esto. Ujú. Hay muchos pacientes que están muy como apuraditos, así están como Sí, muy, no, yo quiero ojalá hacerme mañana el procedimiento, la cirugía, qué sé yo, y ojalá me pidan los menos exámenes y yo quiero entrar al claro, pabellón y salir, porque la verdad es que esto del peso a mí me tiene cansado, qué sé yo. Por supuesto que sí, eso es comprensible, pero hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas como los tiempos que corresponden, pacientes estudiados, pacientes con exámenes, ¿no es cierto? Hemos visto
este último tiempo una cantidad de pacientes, ¿no es cierto? A través, hay modas, ¿no es cierto? Está muy de moda en relación a lo que tiene que ver con los balones, particularmente el balón cápsula, ¿no es cierto? El balón elipse, que la verdad es que es como el boom hoy en día, y sin embargo nosotros hemos visto complicaciones gravísimas en relación a este tipo de balones. ¿Por qué? Porque los pacientes llegan, ¿no es cierto? Y colegas que están haciendo, desarrollando estas técnicas, muchas veces por la premura, ¿no es cierto? Y por la misma presión de los pacientes, no Vale. hacen exámenes, no hacen endoscopía, hacen el procedimiento en forma muy rápida y eso al final lo único que trae son complicaciones y complicaciones gravísimas, complicaciones gravísimas. Entonces, las cosas tienen que hacerse en medicina siempre en forma ordenada, respetando los protocolos, respetando los tiempos. Dos cosas súper importantes, hacer los procedimientos médicos, endoscópicos o quirúrgicos con las personas adecuadas, infórmense, gente que tiene expertise, experiencia, no gente que está recién aprendiendo, ¿no es cierto?, una técnica, Vale. que Mi estén experiencia. certificados y Sí. por otro lado que lo hagan en lugares que sean adecuados, que no Ok. se hagan en una consulta, ¿no es cierto? Como muchos colegas hacen estos procedimientos en la consulta, no es el lugar adecuado. Frente a una complicación, ¿no es cierto? Que las complicaciones en medicina, por supuesto que existen, y eso tiene que ver también con el número de pacientes que uno puede hacer a lo largo de su carrera, ¿no es cierto?, a lo largo de su experiencia, pero lo importante no es la complicación, sino que cómo resolver una complicación, cuándo resolverla y en el lugar adecuado. Yo creo que eso es lo más importante. Y eso obviamente pasa también por una buena información de los pacientes. Infórmense, siempre cuando se van a hacer alguna cosa, lo importante es informarse. Claro, claro, sí. Mira, han salido preguntas, Mario, pero antes de eso, de responderle las preguntas a la gente, porque sé que hay varias acá que están, a todos los que están conectados de Instagram, decirles que tuvimos el inconveniente de sumar a la doctora a Instagram, entonces nos estamos entrevistando desde YouTube, pero yo estoy acá igual en el Instagram como para recabar sus preguntas. Y fíjate, Mario, que nos gustaría que nos comentes, ya entrando de lleno en la conversación, de las técnicas no invasivas y tu experiencia con balón, porque trabajas también con SPATS, que es este balón de un año. Se me fue en pausa esto. Y cuéntanos de tu experiencia, Sí. ¿qué opinas de balón? ¿Cuál ha sido la experiencia? Hemos visto casos, hartos casos de éxito que tienes de hartos pacientes. Eh, Coméntanos. Sí, sí, mira, qué bonita, bonita pregunta porque vuelvo un poco a mis orígenes, ¿ah? Vuelvo a una historia de un poco más de 20 años cuando voy a Sao Paulo y estoy con el profesor Alfonso Salé, que fue mi maestro, mi mentor Ah, en lo que tenía que hacer vale. con los procedimientos bariátricos, ¿no es cierto? Y él el que tenía una tremenda experiencia ya hace 20 años atrás en Brasil con una gran cantidad de casos. Entonces, yo empiezo a trabajar, ¿no es cierto?, en determinados tipos de balones. En ese tiempo existían los balones convencionales, que eran balones que se inflaban a un volumen definido y que tenían una duración limitada. Duraban 6 meses porque más o menos es el tiempo que todos los balones en general duraban, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en general lo que uno veía se inflaban a un volumen fijo, definido, y después del cuarto, quinto mes, el estómago se acostumbraba al nivel de distensión, ¿no es cierto?, que producía ese volumen o esa ocupación, ¿no es cierto?, por efecto del balón dentro del estómago. Entonces, tú podías tener un balón que duran normalmente 6, 8 meses, podías tenerlo 8, 9, 10 meses, y la verdad es que no ibas a potenciar el efecto y no ibas a permitir una pérdida de peso mayor en el tiempo. No porque tuvieses más tiempo ese balón, ibas a Claro, perder más peso. Entonces empezamos a ver que eso obviamente era porque en el fondo el efecto restrictivo que producía la distensión gástrica era limitada. El estómago se acostumbraba y ya la verdad es que, ¿no es cierto?, tú podías mantenerlo más tiempo, pero sin embargo no ibas a obtener mayores ni mejores resultados. Entonces aparecen balones que se inflan con aire, bueno.
balones que se inflan con líquido, van innovando. A lo sumo, las mejores experiencias, las mejores series, publicaban, ¿no es cierto?, que no se perdían hasta 20, 22 kilos, incluso menos, ¿no es cierto?, 14, 15, algunos trabajos, etc. Entonces nosotros empezamos a ver y aparece, ¿no es cierto?, y me contactan desde Estados Unidos, ¿no es cierto?, SPAT Medical Norteamérica, que aparecía este balón ajustable. Entonces, ¿qué es lo que era este balón ajustable? ¿No es cierto? Un balón ajustable significaba dos cosas. Uno, que era un balón que duraba, en lugar de 6 meses, duraba un año. ¡Wow! Dijimos nosotros. Qué Es mejor para interesante eso, porque de hábito. nosotros vimos que a través del tiempo, mientras más tú trabajabas en un método, ¿no es cierto?, eran mejores los resultados. Pero sabiendo que en el fondo tenías que mantener el efecto restrictivo que permitía el balón. Entonces, aparece este balón SPATS ajustable que tenía una guía. No era como el balón liso que uno lo inflaba a un volumen fijo, sino que tenía como una colita como de chancho, así. Una colita. Entonces, ¿y qué es lo que era esta colita? Bueno, esta colita era simplemente una guía retráctil de ajuste. ¿Qué significaba eso? Que nosotros inflábamos el balón y quedaba esta colita que nosotros la podíamos estirar desde el estómago a la boca. ¿Y para qué era eso? Tenía una tapita. Entonces, al tener esa guía que se estiraba y la tapita tú la sacabas por la boca, tú podías volver a inflar el balón en el tiempo. Y entonces tú decías, pero ¿para qué quiero inflarlo más? Claro, quiero inflar más ese balón porque yo sé que más o menos al quinto, sexto mes el balón pierde su efectividad porque en el fondo el estómago comienza a acostumbrarse. Entonces, ¿qué hacíamos? Y esa era digamos, el plus o la diferencia con este balón SPATS, este balón ajustable, que nosotros más o menos al quinto mes o sexto mes hacíamos el ajuste de balón. ¿Qué significábamos? Sacábamos esta colita por la boca, le sacábamos la tapita y colocábamos más volumen, 80, 100, hasta 200 ml. ¿Y cuál era el efecto finalmente en el balón y en el estómago? En que el inflar el balón un poco más volvía a producir este efecto de estimulación de los receptores de la saciedad que están situados en la zona alta del estómago, en el fondo gástrico, y eso nuevamente, ¿no es cierto?, nos permitía volver al efecto de saciedad con el cual nosotros habíamos partido el día 1 que habíamos colocado el balón. Entonces, los pacientes nuevamente sentían esta sensación de plenitud, de saciedad, entonces nuevamente, ¿no es cierto?, esto actuaba como un freno. Nosotros queríamos lograr este freno que fuera lo más potente y lo más permanente en el tiempo, todo el tiempo necesario que tuviésemos que tener este balón, que este balón estaba diseñado para mantenerlo durante un año, entonces mantener ese efecto de saciedad trabajando muy bien, ¿no es cierto?, desde el punto de vista nutricional, sumando la actividad física que es fundamental, ¿no es cierto?, en estos pacientes, sin duda, ¿no es cierto?, el trabajo del personal trainer, ¿no es cierto?, el ejercicio potenciado, ¿no es cierto?, y potenciando además el efecto de pérdida de peso. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Es que los pacientes perdían mucho más peso. Nosotros lográbamos, pacientes, perder 30, 40, yo tuve pacientes que perdieron hasta 70 kilos en un año, Sí, con cosa eso. que nadie había logrado con un balón. Nadie había logrado en el mundo Creo. pérdidas de peso tan importantes, ¿no es cierto?, con un balón como nosotros lo logramos a través de utilizar este balón ajustable, este balón SPATS, ¿no es cierto?, que el trabajar más tiempo, porque en el fondo lo que uno quiere es cambiar las conductas y los hábitos de alimentación. Yo siempre les digo a los pacientes, mira, acá lo importante quizás no es la pérdida de peso, porque tú Mm, vas a perder peso, pero también es importante que vayas perdiendo volumen. ¿Cómo se refleja eso? Vas perdiendo talla, vas reduciendo en talla. exacto. Y a la medida que tú vas haciendo ejercicio, vas aumentando tu masa muscular. Y el músculo pesa, entonces no vas a perder tanto en kilos, pero sí vas a ser una persona armónica, ¿no es cierto? Una persona que tiene una musculatura, ¿no es cierto?, adecuada, ¿no es cierto?, y que además, ¿no es cierto?, tiene una contextura física
acorde, ¿no es cierto? Y que va a ser mucho más sano que lo que era en 6 meses o 10 o 11 meses antes. Estamos Entonces ese guiando. era nuestro objetivo y eso sigue siendo, ¿no es cierto? El que los pacientes entiendan que lo más importante es el cambio de conductas y hábitos de alimentación en el tiempo. Mente. Pero igual a mí me entra la curiosidad, Mario, y te lo tengo que preguntar, a tu juicio, ¿cuál es la clave de ese éxito? Porque fíjate que 70 kilos es brutal, sabes que yo con el balón sabía, por lo que está en la literatura, y obviamente en lo que está escrito, sabes, como una pérdida de peso mucho más baja que eso. Entonces, a tu juicio, de tu experiencia con todos los años que tú llevas, ¿cuál es ¿cuál es la clave que tú crees acá que es clave? Como para que esto sea más allá de una pérdida de peso, como tú bien lo Sí, dices, ¿no? sí. Trabajo ¿Sabes del cuál es la clave? equipo. ¿Mm? Es, no, ¿sabes qué? Es la adecuada selección de pacientes. Importante. Definitivamente, porque hay pacientes en que, y aquí con el cariño y el respeto que yo le tengo a los pacientes, a mis pacientes y a las pacientes que se conectan siempre, ¿no es cierto?, en estos live, Mm, lamentablemente no todos los pacientes van a lograr un efecto que ah, sea igual a otro, no sí. todos los pacientes. Entonces, ¿qué es lo Mm, que uno debe hacer, obviamente, para tratar de tener un efecto mucho más pleno? Es seleccionar adecuadamente a los pacientes. ¿Por qué digo eso? ¿No es cierto? Porque hay pacientes que muchas veces, ¿no es cierto?, quieren todo en forma muy rápida e inmediata y la verdad es que no entienden que todo esto es un proceso. Y además, no entienden que esto es un medio para perder peso. Pero el trabajo lo deben hacer ellos, no uno. El balón da las herramientas o cualquier método que tenga que ver con un procedimiento bariátrico, te va a dar las herramientas para lograr una pérdida de peso. Pero eso requiere de un acto súper comprometido y correcto. responsable por parte de los pacientes. Y si los pacientes no están comprometidos, la verdad es que esto no funciona, definitivamente no funciona. Hay pacientes que dicen, ay, pero es que el balón no me resultó, qué sé yo. Sí, pues le echan la Claro, culpa por al balón. supuesto, pero yo le digo, bueno, ¿tú querías que resultara esto realmente? ¿Tú Mm, querías que esto funcionara? Porque esto mágico no es. O sea, esto hay que tener súper claro que esto de colocar un globito dentro del estómago, digamos, digo, no es un acto de magia, ni de fe tampoco. Es un acto responsable que requiere de un compromiso y de saber que esto debe ir acompañado de alimentación saludable, pero también actividad física. Y que además esto es para toda la vida. Esto no es un tratamiento express que dure 6 meses, 8 meses, un año. No, el sobrepeso y la obesidad es una condición, ¿no es cierto?, que tú siempre tienes que estar controlando, ¿no es cierto?, y tienes que tratar de cambiar el curso y la historia natural de la enfermedad, bien, porque va a estar la tendencia. sí. Una persona que es buena para comer, ¿no es cierto? Y que obviamente tiene a veces ciertas condiciones que realmente, bueno, obviamente va a empezar a buscar la forma de recaer después que nosotros le saquemos el balón. Entonces, se requiere mucho Mm, compromiso, mucha dedicación y además saber que esto es una cuestión para toda la vida. claro. Y obviamente acompañado del conocimiento, de la guía de los profesionales, pero sin duda tú tienes toda la razón. Y ojo que esto pasa no solo con el balón, también con la bariátrica. No todos son candidatos. Esta es la parte más... No, con todo, con todo. ¿Cuántos casos tú has visto? ¿Cuántos Mm, casos tú has visto, no es cierto, que pacientes que se hacen mangas, hacen bypass gástrico, ¿no es cierto? Y sin embargo al año ya rebotan, están o recuperan el peso en el cual partieron. Claro, porque en el fondo, bueno, pensando que esto es una solución mágica y milagrosa, y no es así. Se no es así, requiere, como te digo, de un acto súper responsable. Esto es total, algo muy, muy responsable. total. Y en ese sentido yo siempre les digo a los padres, porque yo también veo harto joven, ¿no es cierto? Veo chicos que en general nosotros le hemos ¿Qué edad colocado más o balones a menos? chicos de 13, 14, 15 años, Ya, ¿no es cierto? ok. Pero el tema no es el paciente muchas veces, sobre todo estoy hablando de los jóvenes, ¿no es cierto? O niños, la responsabilidad de los padres, la responsabilidad
es muy importante. De repente, no, es que no, ella no fue qué sé yo, porque teníamos no sé, un compromiso, otra cosa. Entonces, los papás muchas veces no toman conciencia de la importancia del apoyo de todo esto. Entonces los dejan ahí, ¿cómo se llama? Entonces, no, no. Esto es una cosa que en general, fíjate, cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, tratamos de involucrar a la familia, que eso es un Totalmente. detalle no menor. En parejas, ¿no es cierto? Que uno dice, no, yo me voy a operar, yo me voy a hacer un tratamiento, qué sé yo. Perfecto, tú tienes que involucrarte, tú eres parte de esto. Tú no puedes estar en la pieza de al lado comiéndote, ¿no es cierto?, una chorrillana y tu pareja está comiéndose una porción de lechugas, qué sé yo, un poquito de pollo, eso. No, no puede ser eso. Todos Eso tienen que en la tiene que familia. haber lo que se llama una coherencia y una coherencia familiar. Todos tienen que hablar el mismo idioma para que realmente las cosas funcionen. Es así. Totalmente, no, súper de acuerdo, Mario, y qué rico que lo digas acá, porque a nosotros nos encanta entregar información súper fidedigna y que la gente también vaya educándose, agarrando conciencia de que esto es para toda la vida. Mira, yo te quería hacer unas preguntas, si me permites, de gente acá que han hecho Ujú. varias, Por pero favor. algunas, algunas son más de la manga, no sé si quieres que te las haga igual. A ver. Que baja de peso, no puede ingresar. Ya, aquí hay varias chiquillas. Tengo una manga de 4 meses, cumplí. Ah, bueno, es que, claro, son como comentarios más que nada que dice que se le cae mucho el pelo y que a veces baja muy, muy rápido de peso. Ah, con la manga pasa eso. Ujú. Y acá habla de la capacidad gástrica, 150-200, Así es, claro. ¿cierto? Mira, ponte tú, acá hay una paciente que dice la Stephanie, yo llevo 3 años de manga y no puedo dejar el omeprazol, o sea, 3 años de manga y no puedo dejar el omeprazol por la acidez, es terrible. Ahí tenemos un caso. ¿Qué le dirías tú? Reflujo post-manga. Eso es lo que estamos conversando, es lo que Mm, justamente hicimos una descripción súper completa de eso. Eso se llama reflujo post-manga. claro. Probablemente tenías reflujo de antes. A lo mejor no fue Mm, diagnosticado, ¿no es cierto? A lo mejor porque ¿qué pasa? Muchas veces se hace simplemente una endoscopía antes de una cirugía bariátrica. claro. La endoscopía no es suficiente para evaluar o estudiar un reflujo, hay que hacer otros exámenes. Está la Mm, manometría de alta resolución, ¿no es cierto?, que mide las presiones del esfínter, está la pHimetría, que mide el grado de acidez que una persona tiene, ¿no es cierto? Y en muchos casos, ¿no es cierto?, estos pacientes tienen alterado el nivel de ácido, ¿no es cierto?, o las presiones que hay en los diferentes segmentos del esófago. Por lo tanto, es un reflujo que probablemente existía de antes y que se gatilló en forma mucho más intensa posterior a la manga. Es ¿Tú así, esto lo puedes tratar, lamentablemente Mario? es así. En estos casos, por ¿Perdón? ejemplo, ¿tú podrías tratar a estos pacientes, derivártelo en el caso de que tengan esto? Porque Sí, claro, claro que sí, exactamente. como Se pueden hacer cosas. Fíjate que hay una técnica que poco más adelante, ¿no es cierto? Que incluso justamente la empresa Jenner, que es la que trae SPATS, ¿no es cierto? Están ellos trayendo un dispositivo que permite, es bien interesante esto, pero permite, ¿no es cierto?, operar las hernias hiatales que se producen, ¿no es cierto?, operar los reflujos que se producen, porque lo que hace por vía endoscópica, fíjense bien lo que les voy a decir, por vía endoscópica, no por laparoscopía, no por cirugía, sino que por endoscopía, con un dispositivo especial, lo que uno hace es cerrar un poco el cardias, que es el esfínter gastroesofágico superior, ¿no es cierto?, para permitir un pasaje un poquito más adecuado y evitar, ¿no es cierto?, esta regurgitación ácida mantenida que se produce en muchos de esos pacientes. Entonces, se puede hacer, claro, se puede hacer, y eso, te digo, hoy en día, fíjate que la medicina está tendiendo a procedimientos mínimamente invasivos, ¿no es cierto?, y que permitan una rápida incorporación de los pacientes a su quehacer, a su actividad cotidiana, ¿no es cierto? Entonces, parece ser que los procedimientos endoscópicos están
siendo privilegiados por sobre los procedimientos quirúrgicos. No te digo que la cirugía sea mala ni nada, no quiero decir eso, digamos, No, no, no. pero lo que hoy se busca es los procedimientos mínimamente invasivos, que Total. tengan menos riesgo, menos complicaciones, ¿no es cierto? Y que tengan una recuperación mucho más rápida. Y me parece genial, si hay mucho paciente que a veces por desconocimiento hace lo que le dicen que hay que hacer históricamente y no quizás lo Claro, nuevo, que lo claro, nuevo te está indicando que hay más estrategias. exacto. Creo que está genial que lo sepan. Sí, por ¿Y supuesto. qué opinas tú, Mario, como del consumo como a largo plazo? Porque 3 años con omeprazol tiene sus efectos, ¿no? Mucha gente aquí, otra paciente dice, a mí me dejaron con omeprazol para siempre y no tiene ni reflujo ni nada, pero ¿qué opinas tú de este uso del omeprazol por tanto tiempo? Bueno, mira, hay algunos trabajos que hablan de la disminución de la absorción del calcio, fundamentalmente Mm, en los pacientes que obviamente consumen en forma crónica omeprazol. Y bueno, eso a largo, a mediano y largo plazo puede producir fenómenos, digamos, de osteoporosis, disminución de la claro, densidad ósea, ¿no es cierto? Riesgo de fracturas, ¿no es cierto? Obviamente en el tiempo, claro, hay pacientes que por supuesto que si tienen un reflujo y ya está establecido, y el reflujo hay que saber que más que una enfermedad es una condición que puede claro. ser quirúrgica, no quirúrgica, ¿no es cierto? La verdad es que, bueno, en ese caso hay que mantener la terapia porque obviamente esos pacientes suspenden el omeprazol o el esomeprazol o el lasoprazol, etcétera, y obviamente van a tener una acidez que es insoportable y no van a poder dormir prácticamente. Entonces, tienen que mantener obviamente la terapia, pero sabiendo claramente que obviamente eso tiene un costo en términos de salud, por supuesto. Entonces, bueno, si uno puede evitar ese tipo de cosas, es mucho mejor. Pero saber que también existen algunas alternativas para poder tratar y mejorar esas condiciones. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Mario. Está muy interesante aquí la conversación con él. Le vamos a agradecer que se haya dado el tiempo incluso de acceder a cambio de plataforma porque tuvimos el inconveniente con el Instagram. No, por favor, sí, la Hasta- gracia era conectarse y estar en contacto con la gente que la verdad es que Y ese es el objetivo, digamos, entregar un poco los conocimientos, la experiencia. Como dije anteriormente, tengo hartos años de experiencia, digamos, en términos de haber hecho muchos pacientes y tener un bagaje de conocimiento y experiencia, digamos, fundamentalmente en diferentes tipos de valiosa, pacientes. Entonces, valiosa. encantado, feliz de poder compartir esto y cosas que muchas veces no aparecen, digamos, en los libros ni nada, sino que son fruto de la propia experiencia que se logra a lo largo de los años. Así es, así es. Mira, yo te quiero hacer una última preguntita, Mario, y de ahí te voy a hacer vamos a hacer un cierre también para invitar a la gente a que siga tus redes y todo. Mira, Nini Den dice, me gustaría saber si la estenosis grado 2 o 3, que lo sabe porque tiene que habérselo ya evaluado, puede ser un impedimento para una cirugía bariátrica. O sea, igual está preguntándome una bariátrica en el caso de obesidad mórbida. Eso, pregunta ella, la Nini Den. ¿Qué Sí, pasa ahí en los casos de estenosis, grado 2 3 que... habría, habría que ver, habría que ver cuál es la. Claro, habría que ver, digamos, eh, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuál va a ser la técnica que se va a utilizar cuando hay una estenosis, ¿no es cierto?, ya sea benigna, porque estamos hablando en general que no es una estenosis por un tumor, otro tipo de cosas. Cuando la estenosis obviamente está localizada a nivel del esófago, ¿no es cierto? Obviamente lo que se recomienda es o hacer una dilatación, ¿no es cierto? O hacer una cirugía, que hoy en día se privilegia hacer pues, una cirugía que es endoscópica, que se llama la técnica del POEM. ¿Qué significa eso? Que lo que hace por vía endoscópica es cortar los músculos, la musculatura lisa que provoca una estrechez de la unión esófago-gástrica, ¿no es cierto? Entonces permite una dilatación. Ahora, si se va a hacer una cirugía bariátrica, yo creo que lo primero es corregir la estenosis. O sea, Mm, ¿por qué? Porque obviamente hay que considerar también
Sí. estimada Sarita, que la cirugía bariátrica también puede producir estenosis, ¿no es Me ha cierto? pasado. Hemos visto, ¿no es cierto?, pacientes operados de manga, ¿no es cierto?, o estenosis pues, de anastomosis de bypass, ¿no es cierto?, en el tiempo, que se van dando por un proceso inflamatorio y se va estrechando Sí, la unión. Y sí. puede ser en el estómago, hemos visto estenosis, ¿no es cierto?, a nivel de la manga, o estenosis, ¿no es cierto?, del bypass. Por lo tanto, Sí. cualquier tipo de estenosis debe corregirse previamente para poder después hacer algún tipo de procedimiento bariátrico, lo que tú quieras, ¿no es O cierto? incluso Porque balón. obviamente sí, claro, por supuesto, incluso balón, sin duda. Siempre toda estrechez, digamos, ubicada en el esófago o en la zona más baja, ¿no es cierto?, debe corregirse porque si no va a Mm. producir algún problema de, ¿no es cierto?, el pasaje de alimento hacia el intestino. Justamente nos ha pasado, he tenido casos de estenosis post manga, Sí, bien complejo, bien, sí. Así que me parece así genial es, claro que tu sí. respuesta y qué bueno que esté esta posibilidad de hacer estas preguntas a Mario, porque de verdad hay harta información que todavía no se maneja, harta educación que falta entre la comunidad. Sí, y mira, voy a terminar este encuentro, que ojalá haya más, por favor, que haya más. Por supuesto, es ¿Cierto? el primero de muchos. Que te trae mucho, Sí, sí. A sí, mí hay sí, un tema que me apasiona, que te lo dije, que es la microbiota, que sé que para hoy día no va a dar, pero sí, lo podemos dejar para otro momento. Me encantó lo que tú me comentabas, porque los pacientes suelen mencionar que sufren de halitosis, ¿no? Después sobre todo cuando empiezan con la dieta líquida y mucha leche y con los lácteos, como que les provoca esto, harto halitosis, y tú me comentabas ahí que tenía que ver o sea, me preguntabas si era mito o verdad. Te lo vuelvo a preguntar, a ver, para que la gente aquí lo escuche. ¿Y qué opinas tú de la sí. litosis? ¿Es tan mito, tan verdad? ¿Y a qué Sí. se debe? La litosis, bueno, para la gente que no sabe lo que es la litosis, significa el mal aliento, ¿no es cierto? Claro, Que obviamente descarta causas que tengan que ver con la dentadura, ¿no es cierto? ahora claro. Problemas de sinusitis, otro tipo de cosas. Obviamente, en los pacientes que nosotros colocamos balón, hay un porcentaje, no importante, pero sí existe un porcentaje que efectivamente desarrolla este fenómeno que se llama la halitosis, que simplemente es un mal aliento. Está centralizado en dos factores fundamentales. Uno es que en algunos pacientes la presencia del balón dentro del estómago produce un retardo del vaciamiento gástrico. ¿Qué significa eso? Que los alimentos quedan más tiempo de lo normal dentro del estómago. Por eso que consejos como el que da Sarita, ¿no es cierto?, obviamente estarán enfocados fundamentalmente a evitar ciertos alimentos que en general retardan el vaciamiento gástrico. Claro. Las carnes rojas, ¿no es cierto? Los alimentos grasos, obviamente tienen una digestión un poco más lenta y por supuesto que indicaremos alimentos que sean de una digestión más fácil. Pero por otro lado también, súper importante, y eso lo hemos observado en el tiempo, es que el balón en algunos casos también hace una modificación de la flora gástrica e intestinal, ¿cierto? Entonces, ¿qué va pasando? Va provocando un crecimiento de bacterias que se llaman anaerobios, que en general se ven mucho más en el intestino, pero lo que hacen es fundamentalmente producir una producción importante, muy importante de gases, hidrógeno, metano, ¿no es cierto? Y todo eso que son como gases en descomposición produce, Ujú. ¿no es cierto?, muchas veces mal aliento. Mm. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, aumentando, ¿no es cierto?, el uso de sustancias que se llaman o medicamentos que se llaman prokinéticos. ¿Qué significa eso? Que lo que hacen es estimular un poco el vaciamiento gástrico y recurrimos a la alimentación, ¿no es cierto? Con prebióticos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la dieta, ¿no es cierto?, en la cual obviamente tratamos de eliminar ciertos alimentos que son demasiado flatulentos o que Claro. retardan el vaciamiento gástrico y finalmente utilizar probióticos. Pero cuando hablamos de probióticos no estoy hablando de usar el chamito que la gente conoce, que ve en la tele, no, Mm. son medicamentos, ¿no es cierto?, que tienen cepas concentradas, ¿no es cierto?, de probióticos y que la verdad es que lo que hacen es regular la flora gastrointestinal.
Ya en otra ocasión hablaremos largamente de lo que son la Por microbiota, ¿no es cierto? Y los probióticos que tienen importancia, no solamente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que son estos mal alientos, sino que tienen un rol súper importante en mejorar también la condición inmunológica de las personas. Es muy importante, ¿no es cierto?, la flora del intestino, no solamente por todo lo que tiene que ver con los procesos de absorción, pues, sino que también es una fuente de defensa de nuestro organismo frente a infecciones, frente a procesos inflamatorios, etcétera. Entonces, es un tema súper interesante, muy bonito, que espero que en otra ocasión lo podamos desarrollar quizás en una forma mucho más extensa. Sí, no, te lo agradecería mucho, Mario, porque de verdad es temazo. A mí me encanta, me apasiona mucho el mundo del eje intestino-cerebro, cómo está todo interrelacionado, cómo es una defensa también para nuestro organismo. Así que bueno, te Claro, queríamos y todo agradecer. lo que tiene que ver, y que tiene todo lo que tiene que ver con el síndrome de intestino irritable, una enfermedad que la verdad es que está tan en boga, ¿no es cierto? El Y conocido muy colon irritable, que normalizada. la gente dice, ah, tengo colon irritable, pero la verdad es que detrás de un colon irritable siempre puede haber alguna otra enfermedad. Entonces, muchas veces Claro. la gente se empieza a automedicar, ¿no es cierto? Empieza a tomar Sí, medicamentos, y lo total importante gastro. siempre es acudir al médico para que obviamente hagan un estudio para descartar, ¿no es cierto?, ciertas condiciones que pueden, Claro, considerando, ¿no es cierto?, pueden llegar a producir síntomas que a veces tienen relación más con otras cosas que con un síndrome de claro. intestino irritable. No sé si tú lo ves así, ya con esto cierro, porque sé que estamos ya casi en el tiempo. ¿Te pasa que a veces la gente como que no está tan pendiente de sus síntomas? O sea, que normaliza de repente, no, si es que yo me hincho, es como que fuera normal todo el Es tiempo. que eso es súper frecuente, eso es muy Ajá. frecuente y la gente se empieza a acostumbrar a eso, pero cuando Sí. ya le empieza a incomodar, sin Mm, duda que ya dicen, bueno, esto ya pasa, pero es habitual que la gente consulte por este síntoma, pero es un síntoma que no viene de un mes o 2 meses, sino que a veces viene por hace rato, años. ¿verdad? Que Y como por que lo años han estado normalizaron. ahí y toman una cosa, un antiaxe, creen que la verdad es que tomándose una pastillita o tomándose un chamito, realmente Sí. Es curioso eso. solucionan su problema, pero Es curioso que los claro, humanos tengan esa conducta como de que el cuerpo nos claro. habla y no le hacemos caso. Pasa, Claro, pasa. bueno, todas estas cosas que nosotros hacemos es de comentar, educar, compartir conocimiento. Yo creo que eso le sirve a la gente para empezar a entender también su cuerpo y empezar a aprender lo que es normal y lo que no es normal. Así es. Entonces, Eso. consejo siempre consultar con su profesional, con su médico de cabecera, ¿no es cierto? Pedir el consejo adecuado y obviamente hacer los estudios que correspondan. Eso, eso. Y ya para ir cerrando, Mario, ¿algún mensaje que te gustaría entregarle a la gente ahora que inició marzo, que es un mes caótico para muchos que empiezan ya la jornada laboral escolar, todo? ¿Algún mensaje para este año 2023 para la gente que sufre con problemas de peso, que quiere métodos no invasivos y que también ahí el cuerpo le está avisando que hay algo que modificar? ¿Qué le podrías decir a la gente que nos está oyendo y nos va a escuchar después también? Bueno, mira, lo importante acá es buscar, ¿no es cierto? Buscar alternativas, buscar formas, siempre desde lo menos invasivo a lo más invasivo. Siempre uno en la vida tiene que partir, cuando está pensando en que va a exponer tu cuerpo, tu organismo a un procedimiento, buscar la cosa más simple hasta lo más complejo y no llegar directo, ¿no es cierto?, a pensar en una cirugía como la única solución definitiva. No quiero decir esto con esto, ¿no es cierto?, que la cirugía no sea la adecuada muchas veces, sí lo es, pero Mm, siempre en la vida debes partir de menos a más. Y por más. otro lado, ¿no es cierto?, acercarse a las personas, ¿no es cierto?, a los médicos que tengan experiencia, que estén calificados, certificados para hacer una evaluación, ver a qué son candidatos, ¿no es cierto? Y conversar, ver los pros y los contras de diferentes formas, ¿no es cierto? Y buscar, ¿no es cierto?, siempre los lugares adecuados. La verdad es que es importante en ese sentido que tengan un equipo de trabajo serio, ¿no es cierto?, un equipo multidisciplinario y que obviamente lo manejen en una forma integral y siempre cercana, cariñosa, ¿no es cierto?, afectiva, de modo tal de que los acojan en forma adecuada. Qué lindo, qué importante. Muchas gracias por ese mensaje, Mario. A todas las personas que lo quieran seguir, sus redes sociales, DR Mario Ojeda Oficial, su canal de YouTube, creo que es Sí, Mario Ojeda.
Sí, ¿Sí? doctor, mira, tengo mi Instagram, doctor Mario Ojeda Oficial, mi Face, mi fanpage y mi canal de YouTube, síganme también, doctor Mario Ojeda Oficial. Yo, como Sarita decía, tengo además un programa de radio, Sí, ya ese programa cumplió prácticamente 3, 4 años ya. sí. Partimos haciéndolo en vivo y obviamente posteriormente lo hemos hecho a través de plataforma virtual, pero lo hacemos en directo los días miércoles por Radio Hoy, que es una radio digital, y los pacientes y las personas se conectan todos los miércoles. Y es un programa bien entretenido porque no hablo solamente de medicina, sino que hemos tenido invitados de la música, del arte, de la cultura, ¿no es cierto? Cosas esotéricas también, hemos tenido fenómenos paranormales. La Ah, verdad es que hemos hablado de todo, ¿ah? me Hemos hablado encanta. de todo, todo, y siempre es interesante y yo la verdad que siempre me nutro y aprendo de los invitados. Así que Qué cordialmente invitados los días miércoles a través de Radio Hoy, programa Buen Vivir, o a través de Zapping Televisión, canal 194. Un rico. abrazo cariñoso a todos y bueno, gracias por participar y por permitirme entrar en sus hogares, ¿no es cierto?, de compartir un poquito mi experiencia, ¿no es cierto?, y mis consejos en relación al tema de sobrepeso y obesidad. Perfecto, te agradecemos mucho, Mario. Que tengas una linda, linda noche. Vamos a compartir después esta grabación con todos ustedes para los que se han perdido el programa completo. Y bueno, quedamos invitados, ¿vale? Vamos a hacer una segunda patita con más redes incluidas, Sí, plataformas, ¿te parece? así es, Pues, de todas Mario, maneras, siempre disponible. Un abrazo, Sarita, gracias por la invitación y un abrazo igual a para todos los ti. que se lograron conectar esta noche. Igual para todos.